Si una prenda regresara sola a tu casa, ¿a quién llamarías primero? ¿A un pastor, a un curandero o a la policía? ¿Por qué? ¿Alguna vez compraste en Duarte con París en los 90? ¿Qué recuerdas del ambiente? Olores, sonidos, regateos. La chaqueta del bulto negro. No sé si contarlo me libre de lo que cargo, o si, al contrario, me termine amarrando más. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho el roce de tela contra tela, como si algo respirara entre perchas, y huelo esa mezcla de humedad, gasolina de guagua pública y perfume barato que solo se cocinaba en Duarte con París en los 90. Si usted es de Santo Domingo, quizás recuerde ese enjambre de voces, bocinas y regateos, el vapor saliendo de las parrillas con salchichas en una esquina, los apagones que caían de golpe y, con ellos, el murmullo de la multitud convirtiéndose en sombra. Ahí vendíamos nosotros, ropa usada al peso, las pacas lo que llegaba en bultos sellados desde quién sabe qué puerto, con la promesa de una ganga y el presagio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Yo me llamo Darío. En ese tiempo tenía 21 años. Una caja de madera apoyada en 2 caballetes, un toldo que vibraba cuando pasaba el Caribe Tours, y una ambición que me mantenía despierto aún en los apagones. Salir de esa esquina con algo más que los bolsillos llenos de menudos. Mi hermana, Yoleni, me decía que Duarte con París era una escuela. Si sobrevives a esta esquina, sobrevives a todo. Lo que no dijo fue que algunas lecciones se pagan con la cordura. Fue un martes pegajoso de agosto. El tipo de calor que hace que los conchos huelan a metal y a gente cuando vi el bulto negro. No era de los sacos blancos plásticos que traían casi todos. Era un bolso militar, grueso, con remaches de latón y 2 correas cruzadas. Lo descargaron 3 hombres que no hablaban mucho. Dejaron el paquete, cobraron en efectivo como si les quemara en la mano, y se fueron. Yo ni siquiera había terminado de abrir mi propia paca, con camisas floreadas de turista, cuando el dueño del puesto de al lado, un tal Mecho, me habló sin mirarme. «No lo agarres tú, ese bulto no es para ti». «¿Y para quién es?», pregunté. «Para el que no sabe dejar las cosas quietas». Me reí. En el mercado, la superstición era un segundo idioma. Si un bulto salía malo, se decía que venía marcado. Si alguien engordaba vendiendo, lo estaban soplando. Yo no creía en nada de eso. Creía en el peso del fardo, en el sonido del zipper, en la primera prenda que asomara, porque casi siempre esa era la que lograba vender el resto. Y créanme, cuando abrí ese bulto y vi la chaqueta, entendí por qué la gente confunde belleza con peligro. Era una chaqueta de cuero negro, pesada, con un brillo opaco que no parecía viejo ni nuevo, sino cuidado por manos con paciencia. En la espalda llevaba cosida una inicial, una C en hilo negro, y al tacto, la piel era tibia. No digo cálida, digo tibia, como si recién la hubiese dejado alguien. Tenía 4 bolsillos, 2 broches en el cuello y un olor a lavanda que no encajaba con el resto del bulto, que venía infestado de sudor seco y polvo. Yo no vendía cuero. Mis clientes buscaban jeans Levi's con rodilla gastada, t-shirts de equipos de la NBA, gorras de Chicago Bulls falsificadas. Pero esa chaqueta, pensé que me daría para pagar la semana del cuarto y un giro para mi mamá,
en Elías Piña. La colgué en la orilla del toldo, donde el ojo se detiene aunque uno no quiera, y seguí abriendo. Debajo venían camisas oscuras, pantalones de vestir, 2 faldas de uniforme escolar y una bufanda roja con hilachas de sangre seca. O eso parecía. La aparté sin pensarlo, como si mis manos supieran algo que mi cabeza aún no. A media mañana apareció el primer interesado. Era un señor de bigote, de esos que huelen a colonia fuerte y hablan bajito como si vender y comprar fueran conspiraciones. ¿Esa chaqueta cuánto? Depende de si le queda, le respondí. No la he medido, pero está entera. El hombre la tocó. La punta de sus dedos tembló apenas. Lo noté. Se la puso. Le quedaba ajustada como una costra. Se miró en el espejito que yo clavaba en el poste y sonrió raro, con la boca cerrada. ¿Cuánto? Le di un precio alto para tantear lo que podía dar. Él ni regateó. Sacó unos billetes enrollados en una liga y me los entregó. Cuando intenté guardarlos en la caja, la esquina de un billete rozó el interior del bolsillo de la chaqueta. No me pregunten por qué lo sé. Sentí la fricción como si yo mismo me la estuviera poniendo. Un escalofrío, de esos que se sienten en el cuero cabelludo. Se la llevó puesta. En Duarte con París, la vida se mide en mini escenas que nadie recuerda completas. Una mujer probándose un jean sobre la falda. El flautista ciego en la esquina tocando merengue. Los vigilantes con cascos blancos caminando en pareja. Una pelea por un tenis sin par. Ese día, sin embargo, algo quebró el ritmo. A la 1:30, la gente empezó a moverse como cuando corre un rumor. 2 cuadras más abajo, frente a una ferretería, había un tumulto. Yo fui con el resto, empujado por la corriente. Allí estaba el señor del bigote, el de la chaqueta, caído de lado, como si se hubiera tropezado con el aire. Los ojos abiertos, la boca con espuma, la cara sin color. Algunos decían que le había dado un infarto. Otros hablaban de un mala sombra. Yo, sin saber por qué, sentí que el olor a lavanda me daba náuseas. No pude vender más ese día. Cerré antes del anochecer. Me llevé el bulto negro a casa y lo dejé contra la pared. Vivía en un cuarto en Villa Francisca, arriba de una peluquería. El abanico, puesto en velocidad máxima, apenas movía el aire caliente. Yo quería convencerme de que la muerte del hombre y la chaqueta no tenían conexión. Infarto, repetí en voz baja, como si la palabra fuera un conjuro que pudiera cerrar de nuevo lo que se había abierto. Pero a medianoche, repente, luz. El apagón se había ido. Se prendió la bombilla del pasillo, chillona, y entonces lo escuché. Un roce muy suave, como de ropa que se acomoda. Me levanté, descalzo, y me acerqué al bulto. Olía más fuerte a lavanda. Abrí la cremallera con una lentitud que no fue mía. Adentro, encima de las camisas, estaba la chaqueta, la misma, y yo había visto cómo el hombre se la llevaba. Me reí, un sonido seco en un cuarto vacío, pero no fue risa. Fue miedo buscando disfraz. Revisé los bolsillos. En el del pecho encontré algo duro y rectangular. Era una fotografía Polaroid, un poco velada, de noche. En la imagen se veía la esquina de Duarte con París. En primer plano, un puesto con perchas y detrás, mi toldo. Pero la foto
que parecía tomada desde una altura imposible. Tenía algo más, una sombra larga, sin cuerpo, proyectada sobre el asfalto en dirección a mí. En el borde inferior de la foto, alguien había escrito con bolígrafo: «Póntela». La dejé caer y me lavé la cara con agua de una cubeta. Podría decir que pensé en quemar la chaqueta, pero sería mentira. En los 90, quemar algo era lujo. El alcohol se compraba y el fósforo se guardaba. Y a veces, la curiosidad no deja lugar para los escapes. Doblé la chaqueta y la metí debajo de la cama. Dormí poco, con el oído pegado a la almohada, como si detrás hubiera un corazón. A la mañana, con el sol gordo del Caribe, me convencí. Debió haber sido otra chaqueta parecida a la que se llevó el señor. La mía estaba aquí, y una Polaroid en un bolsillo podía ser una broma de quien empacó el bulto. Volví a la esquina con la chaqueta debajo del brazo. Mecho me miró y soltó un silbido bajo. ¿Todavía con eso? ¿Con qué? Con lo que te va a buscar si no te le adelantas. Tú hablas mucho misterio, le dije. Si no la vendo hoy, me la quedo. Mecho bajó la mirada y por primera vez supe que él sí creía lo que decía. Ese día apareció una muchacha con pantalón de tiro alto y blusa amarilla. Tendría mi edad. Venía con prisa, como quien huye sin correr. ¿Cuánto por esa?, preguntó, tocando la chaqueta. Pruébatela, le dije, y le extendí el espejo. Se la ajustó. Le quedaba grande, pero no mal. El cuero, lo juro, se hizo más suave a la vista. Ella sonrió sin enseñar los dientes, y por un segundo me miró como pidiéndome permiso de algo que no sabía decir. «Te queda bien», dije. «La quiero». Pagó con billetes doblados dentro de un guante sin dedos. Al irse, miró hacia la esquina de la ferretería, donde, dicen, se murió el señor del bigote, y se santiguó. Yo me santigué también, por reflejo. Cuando la perdí de vista entre vendedores de tenis y casetes piratas, una idea sucia me pasó por la nuca. No la estoy vendiendo, la estoy entregando. No podía cerrar temprano otra vez. Me quedé hasta que el cielo se volvió naranja sucio y las sombras de los postes se alargaron. El bullicio se fue adelgazando. Guardé mi caja, amarré el toldo. Había una energía rara en el aire, de esas que anuncian aguacero aunque no haya nubes. Al doblar por París para coger hacia la 27 y buscar un carrito, la vi. La muchacha de la blusa amarilla estaba parada en medio de la calle, la chaqueta puesta, la mirada perdida, como si estuviera escuchando música que nadie más oía. El tráfico la esquivaba como por instinto. Me acerqué, con ese impulso que uno tiene cuando cree que puede reparar una decisión. «¡Joven!», grité. «¡Salga de ahí!». Ella giró la cabeza con lentitud. Me vio. No había miedo en su cara, solo una especie de alivio. Y eso fue peor. «Yo», dijo. Él me dijo que ya era hora. «¿Quién?». Los carros seguían pasando. Un taxista se asomó por la ventana y nos mandó a la mierda. La muchacha dio un paso. Un motor cruzó entre nosotros. Cuando el motor se fue, ella ya no estaba. No escuché freno, no escuché golpe, no escuché grito. Solo el olor a lavanda, potente, agresivo, pegándose a mi lengua. Miré al asfalto.
No había rastro, ni zapato, ni cartera, nada. Y nadie parecía haber visto lo que yo vi. La noche siguiente, con el cuarto caliente y el abanico tosiendo, saqué la chaqueta de debajo de la cama. Estaba de nuevo ahí, aunque yo la había visto irse con ella. Esta vez, en el bolsillo inferior derecho había otra Polaroid, la misma esquina, otro ángulo. En primer plano, un tramo de pavimento con manchas oscuras. En el reverso, póntela o la llevo yo. Hay decisiones que no se toman por valentía, sino por hartazgo. Hartazgo de sentir que te están moviendo el hilo desde afuera. Hartazgo de aceptar que la vida te lleva a empujones. Como la gente en la Duarte, cuando abren un bulto que huele a primera. Me la puse. El cuero estaba frío. Las mangas parecían recordar la forma de brazos más largos que los míos. El cuello, aunque suave, tenía un pequeño pellizco en la parte de atrás, como un dedo que obliga a mirar al frente. Caminé hasta el espejo del pasillo. La C en la espalda no se veía, pero la sentí, como si me pesara una mirada justo allí. La lavanda ya no olía a perfume, olía a campo de flores marchitas. Me quedé inmóvil un tiempo que no pude medir. Cuando por fin respiré hondo, escuché un susurro, no una voz, un movimiento de tela dentro de los bolsillos. Metí la mano, no encontré nada, pero supe, con la certeza con que se sabe, que una olla está al fuego, que esa chaqueta no era un objeto, era un destino con cremallera. A la mañana salí con la chaqueta puesta. El sol, que normalmente rebotaba en el cuero, parecía absorberse. En el mercado, la gente me miraba sin mirarme. Mecho, al verme, bajó la cabeza. «Llegaste», dijo, y se sentó en su banquito, como quien espera a que pase un temblor. «¿Qué tú sabes de esta chaqueta?», le pregunté. «Que no es una, son varias, la misma y distinta. Desde el 89, dicen. Aparece en un bulto que nadie pidió, se vende sola. El que se la pone...». No terminó. ¿El que se la pone qué? Se encuentra. ¿Se encuentra con qué? Mecho me miró por fin, y aunque me habló a mí, parecía hablarle a otro. Con la esquina. Quise reírme por lo poético y me quedé callado. Los apagones vuelven a uno filósofo. Esa mañana no vendí. Me fui caminando por la Duarte, cruzando entre conchos, mototaxis, niños vendiendo chicle, el ciego tocando su flauta con más fuerza que nunca. Las vitrinas con maniquíes sin brazos me parecieron gente capturada en una pausa indeseada. La C en mi espalda ardía. En la intersección con París, el mundo se ralentizó. No es figura literaria. Los carros parecían pasar en cámara lenta. Las bocinas sonaban como desde debajo del agua, y las voces de los vendedores se convirtieron en la queja larga de un acordeón. Me paré en el centro del cruce. Nadie me empujó, nadie me insultó, nadie me tocó. Miré hacia arriba y el cielo se había vuelto un gris de sábana, lavada muchas veces. Vi entonces, por primera vez, lo que vivía entre nosotros, una superposición. La misma Duarte, la misma París, pero como si la hubieran calcado en otra hoja de papel cebolla y pegado mal. En esa otra hoja, la esquina estaba vacía. No había vendedores, no había carros, no había cables, solo el esqueleto de las cosas, postes, aceras, un letrero oxidado. Sentí un tirón en la chaqueta, como si alguien detrás de mí, con dedos expertos, me ajustara la tela a los hombros. Ya,
Dije, en voz alta, a nadie. Ya vine. Un niño, descalzo, atravesó corriendo. Lo vi venir desde el borde del ojo. Tenía las manos pintadas con algo oscuro. Al pasar a mi lado, me rozó la manga. El roce dejó una mancha en el cuero que no era pintura. A la banda se le unió otro olor. Hierro. Me giré. El niño no estaba. Pero en la versión calcada de la esquina, sí. Corría hacia una estructura sin gente. Se detenía. Miraba hacia atrás con la boca abierta. Y luego no estaba. No puedo explicarles por qué pude ver en dos planos. Solo sé que desde ese momento ya no estuve solamente en la Duarte de los 90. Estuve también en su doble. Esa tarde, al volver a mi puesto, encontré a Yoleni esperándome. Tenía los ojos enrojecidos. Mami llamó a la vecina. Me dijo, dice que anoche soñó contigo parado en una esquina que se mueve. ¿La esquina se mueve? Eso dijo, y que llevabas una chaqueta con una C. ¿Qué es esa vaina? Un cuero. Pero no te preocupes, hoy mismo lo vendo. Y se lo creímos, porque hay mentiras que uno dice para que la realidad coja miedo y se devuelva. No pude venderla. Ningún cliente quiso siquiera tocarla. La colgué en el borde del toldo. A ratos parecía más larga, a ratos más corta. Al atardecer, cuando el sol se agacha y el mercado tiene la tristeza de un teatro vacío, apareció la foto. No en un bolsillo, apareció debajo de la percha, pegada a la tela por el viento. En la Polaroid, yo, parado en medio de Duarte con París. Detrás, la muchacha de la blusa amarilla, sonriendo con miedo. En el reverso, con el mismo bolígrafo. Cuando te toque, no corras. Le enseñé la foto a Mecho. Se santiguó al revés, como si se hubiera olvidado del orden de la cruz. No se pelea con las cosas que buscan equilibrio, dijo. ¿Qué equilibrio? El de la ropa. La ropa aprende la forma, aprende el cuerpo, aprende la ausencia. Tú vendes ausencias usadas. Esa noche, con el calor pegado y la bombilla apagada, soñé con un cuarto de ropa colgando sin que nadie la hubiera colgado. La lavanda se volvió un coro. Desperté de un jalón, la camiseta empapada. La chaqueta no estaba bajo la cama. La encontré en el gancho de la puerta. Aunque yo no me había movido, estaba abotonada hasta el cuello, como vestida por manos cariñosas. No sé en qué momento entendí que no podía deshacerme de ella por los métodos simples. Intenté venderla por la mitad, regalarla, dejarla olvidada en un carrito de la 27. Siempre volvía. A veces, sin drama. Abría una gaveta y ahí estaba, doblada. Otras veces, con descaro, puesta en mí sin que recordara ponérmela. Empecé a evitar la esquina, pero la esquina, con su doble, empezó a buscarme en todas partes. En el colmado, en el pasillo, en el patio de la casa de mi tía, cuando fui a llevar un saco de arroz. Las líneas del piso encajaban, el aire se espesaba, y yo sentía ese tirón suave en la espalda, como de quien te invita a un baile. Cometí el error de contarle a un pastor del barrio. Me leyó un salmo, me roció agua, me habló de objetos contaminados. En su iglesia, esa noche, se fue la luz en el medio de un cántico. El coro siguió a capela. Yo me fui antes del amén. Amén. Afuera, un señor con un puesto de chimi
Me saludó como si me conociera de siempre. ¿Y tú no te la quitas?, me dijo, señalando la chaqueta. No puedo, respondí. Pues que sea ella la que te suelte, dijo, y clavó la espátula en la plancha. Hubo un día en que pensé que la solución era aceptarla. Me paré en la esquina del cruce, en la calcada, no en la nuestra. Uno aprende a distinguirlas por el peso del aire. Tenía la foto en la mano, la chaqueta cerrada. Había gente, pero no era la nuestra. Eran sombras de gente. Se movían con un bucle pequeño, repitiendo gestos que ya había visto, como si fueran restos de memoria adheridos a la ropa que pasaba por ahí. Un hombre que siempre se seca el sudor. Una mujer que siempre se prueba un jean, aunque no tenga espejo. Un niño que siempre corre y deja una mancha en el cuero. Entendí algo entonces. No era que la chaqueta estuviera maldita, era que guardaba memoria, la de quienes la usaron, la de quienes la tocaron, la de quienes la desecharon. Y las memorias, mezcladas, buscan orden, buscan su esquina. ¿Qué quieres?, pregunté, bajito, para que no pareciera que yo hablaba solo. La respuesta vino como un temblor suave en las mangas, como cuando un gato se estira. Quiero estar donde estuve. Quiero que estés donde estuviste. No eran palabras, pero eso significaban. La ironía fue cruel. Para librarme, tenía que ponerme en el lugar justo, a la hora exacta, en la versión correcta de la esquina, y quedarme hasta que la memoria encontrara su cierre. Eso implicaba lo que ustedes ya sospechan, que podían no volver. El día que lo intenté, Santo Domingo amaneció con bruma. Las noticias hablaban del apagón programado, de huelga en tal sitio, de merengue nuevo pegándose en la radio. Yoleni me acompañó hasta la Duarte, llorando bajito. Si algo te pasa, me dijo, yo voy a seguir vendiendo, para que mami no sepa. No me va a pasar nada, mentí. A las 11:17, la hora la recuerdo como un tatuaje. El mundo hizo clic. Yo estaba exactamente donde la foto me mostró por primera vez, en el centro del cruce, mitad en París, mitad en Duarte. El ruido se fue, las sombras se alinearon, la chaqueta se apretó apenas, como un abrazo. Respiré hondo y no corrí, no aparté la vista, no parpadeé. Primero vi al señor del bigote. Tenía espuma en la boca. Se acercó, pero no caminando. Se acercó como si una cinta lo trajera de vuelta. Después, la muchacha de blusa amarilla, sonriendo con miedo. Luego, el niño de manos oscuras. Detrás de ellos, otros que no había visto, más antiguos. Un muchacho con Walkman, una señora con bata, un policía con casco blanco. Todos llevaban ropa comprada en esa esquina en algún año. Todos miraban mi chaqueta. Todos parecían querer tocarla y retirarse al mismo tiempo. Aquí estoy, dije. Ya vine. El olor a lavanda se volvió insoportable, dulce hasta el asco. La sed en mi espalda ardió como hierro al rojo vivo. Una brisa, sin árboles, sin mar, cerca cruzó la esquina. Sentí dedos desabrochando el cuello, abriendo los botones, levantando la solapa. Y entonces, un peso se quitó, como cuando llevas a alguien cargado por mucho tiempo y al fin lo sueltas. El aire volvió. Las bocinas, el pregón del vendedor de maní, el merengue lejano, el grito de un policía regañando a un motoconcho.
La chaqueta cayó al suelo. No corrí, me arrodillé. La toqué. Estaba fría otra vez. La sé opaca. La levanté. En el forro interior, entre dos costuras, noté un descosido. Metí el dedo y saqué algo que se atoró. Tiré con cuidado. Eran Polaroids, muchas, dobladas como abanico. Y una, la última, mostraba una esquina sin gente, sin carros, sin cables. En el reverso no había letras, pero sí un cerco de lavanda dibujado con tinta. Yo entendí la instrucción sin que estuviera escrita. Caminé hasta el borde de la acera, ahí donde el pavimento cambia de textura, y dejé la chaqueta. No la boté, no la escondí. La dejé como quien devuelve una llave a la puerta de la que salió. Me aparté 3 pasos. Nadie parecía sentir que algo extraordinario había pasado. Nadie menos Mecho, que me miraba con una mezcla de lástima y respeto. ¿Se acabó?, me preguntó, y su voz tembló por primera vez desde que lo conocí. ¿Cuál? Que yo la dejo donde estuvo, y ella me deja donde estoy. Pero hicimos un trato. ¿Cuál? Que yo la dejo donde estuvo, y ella me deja donde estoy. Por semanas, evité mirar hacia ese borde de acera. Me concentré en vender jeans, t-shirts, gorras. Yoleni me ayudaba en las mañanas. Mami, por teléfono, me daban recetas de té para el susto. Los días volvieron a ser días, hasta que un sábado por la tarde, con el sol cortando la calle en 2, apareció un muchachito nuevo en el mercado. No era de los de siempre. Tenía tatuado un alambre de púas en el brazo y hablaba con acento de otro barrio. Traía un bulto, negro, militar. Lo dejó junto a mi puesto, como quien deja una caja de herramientas. Mecho le lanzó una mirada que era advertencia y rezo. El muchacho sonrió. «Tranquilos», dijo. «Hoy no es para ustedes». Abrió el bulto con un corte de cuchillo, como si destripara algo que estuviera vivo. Sacó camisas, pantalones, medias, y entonces la vi brillar por un segundo, como un pez en agua sucia. La chaqueta, la misma, con su C. El muchacho la colgó en el borde del toldo, no del mío. Es importante. La colgó en otro. Me miró a mí, directo. ¿Se la queda o se la entrego a otro?, preguntó, jugando. No respondí. No podía. Sentí que, si hablaba, iba a invitar a algo a volver a entrar. Mecho, con una valentía que no le conocía, se acercó al muchacho. «Mira, tiguerito», le dijo, «esa mercancía hoy no se vende». «¿Y quién eres tú para decirme que se vende?». «El que ha visto más de lo que tú estás buscando». El muchacho giró la chaqueta en el gancho, como quien sostiene un pez por la cola. La lavanda, suave, llegó con la brisa. Una señora mayor, que pasaba con una funda de plátanos, se detuvo. Tocó el cuero. Se estremeció. Sus ojos se pusieron vidriosos, como si recordara a alguien que ya no estaba. «Una así tenía mi hijo», susurró, antes de irse. El muchacho le sonrió. «Pruébesela, doña, le queda de película». Ahí fue cuando decidí intervenir, no por valentía, por gratitud, por haber sido dejado en mi sitio. «No», dije, y mi voz salió firme. «Esa número». La señora me miró, confundida. El muchacho chasqueó la lengua. «¿Y tú de qué te crees dueño?». «De mi esquina», respondí. «Y esa chaqueta no pertenece a tu bulto. Pertenece a la esquina».
se queda donde está. Nunca pensé que una frase así pudiera tener peso, pero la tuvo. En el mercado, el lenguaje no es poesía, es transacción. Y ese sábado, por algún efecto que no entenderé, mi voz operó como un papel firmado. El muchacho encogió los hombros, quitó la chaqueta del gancho, la dobló con una lentitud que rozaba el respeto y la puso dentro del bulto. Lo cerró, lo cargó. Tranquilos, repitió. Hoy no es para ustedes. Se fue. Yo no lo vi alejarse. Fue Mecho quien me tocó el hombro. No es que no vuelva, dijo. Es que hoy te tocaba a ti decirlo. Seguimos vendiendo. El tiempo, en la Duarte, es una soga que uno aprende a alar y soltar. Vinieron nuevas vacas, nuevas modas, nuevos merengues. Llegó el 96, el 97, el 99. La esquina cambió a fuerza de alcalde, de promesas, de pintura. Yo me moví a un local chiquito, con rejas. Me casé. Fui padre. A veces, cuando cierro el negocio y bajo la verja, siento todavía el rozar leve de tela contra tela. Allá adentro, como si algo se acomodara para dormir. No me asusta. Es la respiración de lo que fue y no termina de irse. Cada cierto tiempo, alguien me deja una foto vieja. Polaroids veladas, pedazos de domingo capturados con mano nerviosa. Casi todas muestran la esquina. Algunas, gente que no reconozco. Otras, sombras. Ninguna tiene letras, pero si uno las huele, y sí, yo huelo fotos, porque aprendí que los recuerdos también se aspiran. Todas huelen a lavanda. No guardo las fotos en gavetas. Las tengo colgadas como si fueran camisetas con historias cosidas detrás del mostrador. La gente pregunta, ¿y eso? Yo digo, decoración. Pero si insisten, les cuento esta historia, completa, como ahora a ustedes. No sé qué habrá sido de la chaqueta. Me gusta pensar que encontró a sus dueños, a todos los que alguna vez la rozaron, la desearon o la usaron, y que, al final, hizo lo que hace la ropa cuando ya no puede más. Se cae a pedazos en un armario que nadie abre. Pero hay días en que la brisa en Duarte con París llega con la banda. Y, mientras los motores pelean con el semáforo y un vendedor improvisa una canción para vender medias, siento un pequeño tirón en la espalda, leve como un beso que fue y que, por puro respeto, no se repite. Si han llegado hasta aquí, les pido algo. No me pregunten si me la volvería a poner. Algunas respuestas no caben en una esquina. Y, aunque a veces la memoria exija su cierre, uno también puede cuidar sus costuras. Por eso yo sigo vendiendo ropa usada, ropa con pasados, ropa que recuerda. Pero cuando abro un bulto y veo cuero negro con una C, no regateo con el azar. Lo cierro, lo devuelvo y sigo con mis jeans, mis gorras, mis camisas floreadas, porque aprendí, en la esquina donde la ciudad se dobla en dos, que uno no siempre sale de un mercado con lo que compró, sino con lo que quedó pegado entre los dedos. Y si alguna vez pasan por Duarte con París y sienten la banda donde no hay flores, déjenlo así. Echen el paso largo, miren al frente, no corran. Si algo los roza, que sea la tela de la vida cotidiana. Y si escuchan el shh de un bolsillo abriéndose solo, no metan la mano. Hay recuerdos que no quieren ser tocados, quieren ser usados. Y cuando ya se los han puesto todos, necesitan que alguien se quede quieto, en su sitio, para que por fin
Al cerrar el último botón, se haga silencio.